Bueno, y lo habíamos prometido de temprano, la producción, lo tenemos a Ernesto Sanz en Mendoza, le agradecemos mucho esta comunicación. Ernesto, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Hoy fue un día muy movido. Queríamos saber su posición en torno a este acuerdo con Correo Argentino tan controvertido que ha recibido crítica de todos lados. ¿Cuál es la posición suya, Ernesto? Bueno, en primer lugar lo que creo que este debate lo que merece, porque es un debate que tiene que dejar alguna reflexión final y alguna enseñanza para la política, para la administración pública, para los ciudadanos en general, es que este debate hay que bajarlo al nivel de las cosas objetivas y serias y dejar de meterle tantos adjetivos, porque si no, con tantos adjetivos que hay alrededor de este debate, y no lo digo solamente en el caso del Correo, sino lo digo en otro tipo de debate. La política en la Argentina se acostumbró demasiado a los debates llenos de adjetivos, llenos de frases rimbombantes, llenos de eslogans y casi le diría, Marcelo, que nos estamos convirtiendo en un país con un debate de 140 caracteres, que es un poco lo del tuit, ¿no? En segundo lugar, dicho esto, este es un tema que no puede mirarse de manera aislada de lo que pasó el año pasado en el acuerdo, porque nos estaríamos perdiendo una parte importante de la historia y de la película. Esto arrancó a mediados de los 90 con la privatización, 10 años más tarde siguió con la estatización y luego viene esta suerte de explosión retardada que es la discusión que estamos teniendo. Llama la atención que, como en esas viejas obras, esos vodevils, pareciera que hay gente a la que en los 90 entraba al armario y se ponía el traje de privatizador, 10 años más tarde entraba al armario y se ponía el traje de estatizador, y luego ahora entra al armario y se pone el traje de fiscal y no se le mueve un pelo, ¿no? Entonces, digo, bajemos a tierra y veamos también quiénes son los actores y los protagonistas. Yo, en estos pocos minutos, voy a tratar de hacer un análisis de los dos aspectos que a mí me parece que tiene este caso. Sí, a ver. El aspecto jurídico y el aspecto jurídico y el aspecto político. Bien. A ver, el aspecto jurídico, sí. Acá, a ver, en el aspecto jurídico, primero, hay un acuerdo en un expediente, en un proceso concursal, y hay una decisión pendiente de la justicia, que está pendiente. ¿Qué significa esto? La justicia tiene la última palabra. ¿Cuál puede ser la última palabra de la justicia? También analicémoslo objetivamente. La justicia puede decir, acepto el acuerdo, y desde el día que acepte el acuerdo se acabó la discusión, incluso eso tiene efectos en la política, porque el día que la justicia si dice acepto el acuerdo, obviamente muchas de las cosas que se han dicho se van a caer. Adelanto que a mí no me gusta esta, se lo voy adelantando para que vea mi posición. Bien, porque a mí perdón, Ernesto, no, a mí me parece que esto es más político que, digamos, la discusión técnica. Está bien, no, pero también hace falta explicar de qué estamos... Porque a ver, si la explicación solamente va a ser política y no vamos a descubrir qué hay detrás de todo esto, también nos está faltando una pata. La justicia puede decir, no acepto, rechazo el acuerdo, de esa manera se cae todo, va a la quiebra y creo que no termina cobrando nadie. Un proceso de quiebra es un proceso, a mi juicio, negativo. A mí tampoco me gusta eso. En lo personal, ninguno de los dos extremos. Y hay una tercera opción en la justicia, que a mí me parece que una tercera opción que a raíz de este debate se abre y que me parece que puede ser valiosa y que tiene que ver con la actitud de los jueces, pero también con la actitud de la empresa y la actitud del Estado, que es lograr un acuerdo mejor o lograr condiciones mejores. Yo trato de ver el vaso medio lleno y esa es una posibilidad. Ahora vamos a la política, porque la política es lo que interesa y ustedes me llamaron no como abogado, sino como político. En la política también hay que distinguir algunas cuestiones. La política hay que distinguir si esto es un acto de corrupción público, estatal, que involucra al presidente, al ministro, a los secretarios, al abogado que firmó este acuerdo o al que sea, o si es un acto de gestión, un acto administrativo puro y simple que ha tenido otros ingredientes. Sí. Esto no es un acto de corrupción, este no es un gobierno corrupto, esto no tiene que ver con la corrupción y haremos muy mal si nosotros asimilamos esto a la corrupción. La Argentina tiene una historia de corrupción que hay que distinguir. Actos de corrupción en la Argentina son los que han sido decididos
con una intención de defraudar, una intención de robar, una intención de coimear, pero que además luego han sido protegidos frente a la ausencia de controles del Estado, perversamente eliminados, y que luego han tenido la impunidad de otros actores o de otros sectores para que esto quede definitivamente tapado. Y con una gran diferencia dolorosa, muy dolorosa, que esos actos en la Argentina han traído muertes, caso de 11, 52 muertos, y en otros casos han traído defraudaciones multimillonarias de las cuales nunca se pudo recuperar un peso, como en el caso, por ejemplo, de Sueños Compartidos. ¿Se acuerdan? Aquello de los Oclender con las organizaciones sociales y los 800 millones de pesos que deberían haber ido a casas, a barrios, y no fueron. Entonces, rescatemos esos. En este caso, ¿qué es lo que hay? En este caso hay un acuerdo que, insisto, todavía está para revisión de la justicia y donde yo considero que debieron haberse hecho algunas cosas que no se hicieron. Por ejemplo, concretamente, la vista al Procurador del Tesoro para que hoy todos pudiéramos decir si el acuerdo fue bueno o malo en función de las instituciones y no de las opiniones subjetivas nuestras. ¿Vale hoy la vista al Procurador del Tesoro o la participación del Procurador del Tesoro tardía? Vale, pero no vale tanto como en aquel momento porque nos hubiéramos evitado, el gobierno se hubiera evitado todo el escarnio político y todo esto. Ernesto, entonces digo, distingamos, Marcelo, dos cosas diferentes, porque si no estamos frivolizando y banalizando la corrupción en la Argentina. Insisto, la corrupción en la Argentina dejó muertos y dejó miles y miles de millones de pesos que todavía no se recuperan. Esto es un acto revisable, esto no es un acto de corrupción, esto es un acto en donde ha habido liviandad política, sí, la acepto. Liviandad política de no haber extremado la precaución para saber que estábamos frente a un caso que más tarde o más temprano iba a generar esta discusión política, sobre todo en la Argentina, en donde la discusión política, ya les digo, son de 140 caracteres de Twitter. Claro. ¿Qué es lo que no se hizo? A mi juicio, es haber rodeado ese acuerdo de las garantías institucionales para que opinaran otras personas. Pero también digo otra cosa. Sí. El Estado hoy, Estado que se destruyó en términos de controles, se está reconstruyendo. Y no es menor, por ejemplo, que el propio gobierno le haya pedido a la Auditoría General de la Nación, que hoy es distinta a la auditoría de antes, de que tome cartas en el asunto. Porque la auditoría de hoy tiene de 7 miembros, 4 que no pertenecen al oficialismo, al contrario, 5, perdón, que no pertenecen al oficialismo, 4 que vienen del peronismo y 1 del Frente Renovador, solo 2 oficialistas. Y a esa Auditoría General de la Nación, que antes era mayoritariamente oficialista, ahora es mayoritariamente opositora. El propio gobierno, de su propia voluntad, le pidió participación. Ernesto, le pidió participación al Procurador del Tesoro, le pidió participación al Congreso, y ahí va a ir el ministro a dar explicaciones. Y está fundamentalmente la justicia esperando al final del camino para dar la solución final. El tema de que, digamos, esto fue ex post, ¿no? Hubiera sido bueno que lo hiciera unos meses atrás. Eso fue un error grave del gobierno. El año pasado, la gravedad o no, Marcelo, hay que mirarla en función de también el debate y el contexto político en que se produce. Lo que a mí me parece que el año pasado lo que hubo que hacer es, antes de elevar el acuerdo, pasarlo por el viso, pasarlo por la autoridad, la evaluación de la Procuración General del Tesoro. Bueno, se está haciendo ahora en un momento en donde la justicia todavía no se ha expedido. Pero vuelvo al tema de la justicia, porque vuelvo al tema jurídico, porque no es que esto sea solamente político. Vuelvo al tema jurídico. Estamos en un proceso judicial donde todavía puede haber novedades ahí, no es un caso cerrado. Seguro. Ernesto, le quería hacer una pregunta porque el gobierno ha cambiado la fórmula de ajustar los haberes de los jubilados y pensionados. Esto ya ha provocado un gran ruido esta noche, lo estábamos siguiendo en vivo. Elisa Carrió dijo que bueno, que esto lo iban a corregir o que ella iba a trabajar para corregirlo. Sergio Massa, Margarita Stolbizer. Hay una versión de que la Casa Rosada, la acabamos de dar, no sé si usted la escuchó, de que corregiría. Pero ¿por qué se ajustó por decreto algo que se establece por ley y ya corría en los últimos años?
Lo desconozco. Escuché hoy que había habido un anuncio de que se actualizaba de acuerdo a la ley el 12,65. No tengo conocimiento en este momento, por lo menos acá, estando en Mendoza, bien. no, Sí, no sabemos tengo que conocimiento de si ha habido viajando. alguna modificación. Sé que se habían aumentado, porque eso lo escuché en la radio mientras viajaba en el auto, escuché que se habían aumentado las jubilaciones, pero también las asignaciones. Había habido un aumento general de todas las asignaciones pero sociales. se cambió lo que escuché, el aumento de las jubilaciones. Se cambió Claro, no sabía esto que usted me está diciendo. Bien, bueno, la última, Ernesto, o sea que usted en esta del correo lo apoya a Macri. Apoyo absolutamente la honestidad del presidente y del gobierno. Sí soy crítico en cuanto a que este acto debió haberse rodeado de otros elementos para precisamente blindar esa situación y no dar lugar a ningún tipo de sospecha. Pero apoyo absolutamente la decencia y la honestidad del presidente y del gobierno, y además insto a que todos los que creamos de esta misma manera demos batalla, porque en verdad, en este caso, como muchos otros casos, no es criticar un acuerdo. Hay otra cosa mucho más profunda, es avanzar sobre el gobierno. Entonces hay que desde la política también hablar las cosas con claridad. Detrás de cada crítica, sobre todo depende de dónde venga y con la virulencia que viene, no hay solamente una intención de modificar para bien las cosas, hay una intención de atacar al gobierno, porque a su vez el gobierno, Marcelo, está pisando muchos callos, porque el gobierno está avanzando en cambios. Está avanzando en cambios. El gobierno está ordenando la economía, el gobierno está ordenando el Estado. Ordenar el Estado significa esto de los controles y de la transparencia, y eso a muchos les molesta. Porque quieren volver a las épocas en donde no había controles. Ernesto Sanz, gracias. Bueno, chao. Le agradezco, buenas noches, gracias por... Bueno, lo habíamos prometido, Ernesto Sanz iba a hablar, porque hoy se lo habíamos dicho a Stolbizer, ¿no? Ella dice, no habla nadie, no habla nadie. Bueno, habló Ernesto Sanz a dos voces. Estamos cerrando, Marina. Habló Elisa Carrió también, sí, muy enojada, Twitter, ¿no? Sí, en Twitter, 2 tweets de Elisa Carrió al respecto del tema de las jubilaciones. Que se queden tranquilos los jubilados, vamos a dar pelea. Y uno más, la torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificación. Enojadísima Elisa Carrió. Bueno, lo que anticipaba al comienzo, ¿no? Está enojadísima con lo que ella llama impericia del gobierno. A ver, dos últimas. Primero, ¿sabes quién va a enfrentar a Cristina? ¿Quién va a enfrentar a Si Cristina? Cristina es candidata, no Macri, esto ya se sabe. Bueno, claro, eso lo Massa ya sabemos. se sabe. Sí, hay un tapado. Interna en el Frente para la Victoria, la dupla Randazzo-Julián Domínguez. Randazzo que le quedó la sangre en el ojo. Randazzo competiría contra Cristina Fernández de Kirchner y Julián Domínguez. O sea, uno sería candidato a senador y otro candidato a diputado. Y está acordado eso. La interna que no tuvo en su momento aparecería ahora. La quiere ahora. Y la otra de noticia, hoy hubo tanta Hoy pasó noticia. de todo. Y menos mal que termina dentro de 25 minutos el día porque continúa. No cantemos victoria porque pueden pasar más cosas todavía, pero hoy hubo una conversación telefónica. Sí. 5 minutos. Y Trump. Macri habló de su despacho en Olivos, 2 colaboradores, creo que estaba Peña en la reunión, hablaron en inglés. Trump lo invitó a ir a Estados Unidos, iría por ahí por abril, mayo, cuando viaja a Japón y China, o sea, como una escala, pasaría por la Casa Blanca. No se habló mucho más. Sí, Macri le dijo a Trump, ¿y cómo anda? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Qué ¿viste? tal? ¿Tus cosas bien? Sí. Trump le dijo, excelente. Estamos bárbaros, estamos en pleno empleo. Wall Street está subiendo. Esto quiere decir que el sector industrial de Estados Unidos me está apoyando. Y Trump le pidió a Macri, de alguna manera, o lo sondeó, para ver si es su socio en el tema, no se asusten, es socio en el tema de Venezuela. Hoy tuvo una reunión importante Donald Trump. Se sacó una foto con Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, que está preso en Venezuela. Bueno, le pidió tuvo ahí un gesto político importante. Si Mauricio Macri puede acompañar la posición tan dura de Estados Unidos contra Venezuela, algo que ya Macri había asumido, ¿no? Pero como tratar de juntar las cabezas de otros presidentes acá en América Latina. Bueno. Conversación breve, pero con material. Intensa. Exactamente. Bueno, a ver, nos merecemos... Por favor, te lo pido. Después...
Para el final, para dar por terminado el programa del primero día de hoy. decimos que el miércoles próximo nos reencontramos acá, Sí, con por supuesto. mucha actualidad, mucho informe y mucha investigación. Como siempre, nuestro compromiso es con vos.